vivienda en sí, a la construcción. Eh, Eso, después de hacer el análisis del entorno, ya pasamos al análisis y el diseño de la construcción que vayamos a realizar y vamos a tener en cuenta todo esa observación previa que hicimos. Ahí donde nosotros ya comenzamos a diseñar la casa o la construcción que hagamos y hay varios puntos que vamos a tener en cuenta, ¿no? Como dijimos, el entorno que nos rodea, la disponibilidad de los materiales locales, que es fundamental, como todo principio permacultural, lo que buscamos justamente es el menor consumo energético. Entonces vamos a aprovechar y vamos a hacer una observación de ese entorno que tenemos, qué materiales son los que tenemos. Si tenemos un terreno muy arcilloso, vamos a utilizar esa tierra que tenemos ahí. Si tenemos muchos animales alrededor, sabemos que podemos buscar la bosta de esos animales. Si tenemos muchos pastizales, sabemos que podemos cortar ese pasto y lo podemos usar en la vivienda. Entonces ahí es donde nosotros vamos a hacer todo ese análisis sobre los materiales a utilizar acorde al entorno que nos rodea. Eso ya es apuntado directamente sobre la vivienda. Y ahí es donde nosotros ponemos el foco. Eh, Ahí donde entra también la parte más personalizada de la persona que va a construir, ¿no? Nosotros siempre a la hora de construir hacemos no solamente nuestras opiniones en base al diseño, ¿no? Nuestras opiniones en base a dónde está el sur y dónde está el norte, el este o el oeste, sino que además también, como nos ha pasado con algunos clientes, no sé, nos pasó en una vivienda que justo la vista más linda daba al sur, que tenía la vista al río. Entonces, bueno, hicimos un diseño que nosotros en el sur en general no se suelen poner aberturas, ¿no? En general suelen ser paredes cerradas, más que algún paño fijo, nada más, y alguna ventana como para la ventilación cruzada. Pero bueno, en este caso estaba la posibilidad de ponerlo al sur la ventana o el paño fijo por una cuestión de vista, y se tuvo en cuenta, por ejemplo, no sé, el vidrio a utilizar. Se le pone doble vidrio, se le pone un vidrio más grueso porque justamente da al sur, ¿no? Que lo que nosotros queremos es justamente la aislación térmica de la vivienda. Entonces, ahí es cuando entramos en la parte netamente de la construcción, de ubicar el espacio. En general, los espacios se ubican, los de más luminosidad es en los espacios donde uno más frecuenta estar en la vivienda. Por eso, en general, lo que es la parte del estar, del living, la cocina, son espacios que en general suelen estar orientados más al norte, orientados más a la parte donde a uno le da más amplitud de sol. Entonces, ¿Nos siguen escuchando? Sí, sí. eh, Hay un cartel. ahí es donde ya entramos en esa etapa de análisis de vivienda, de los hábitos que uno tiene. Los hábitos que uno tiene a la hora de habitar un espacio es lo que a nosotros nos va a definir en qué lugar vamos a proyectar cada espacio de la casa, ya sea la habitación, el baño, el comedor, la cocina, todo eso en relación a los elementos del entorno. Como decíamos, los espacios que más habitamos en general son los que más luminosidad tienen, los espacios que menos habitamos son los que menos luminosidad tienen, pero sí, como pasa en las habitaciones por ahí, que tiene una ventana, pero nosotros lo que buscamos es que llegue el calor de la estufa, por ejemplo, que sea un espacio que cuando vos te vas a acostar no te mueras de frío, no la estés pasando mal. Entonces ahí es donde vos haces un diseño y, eh, bueno, ubicás la construcción acorde a ese entorno natural. Después, en la parte de elección de los materiales, lo mismo, no es lo mismo hacer, nosotros en general en la cooperativa lo que solemos hacer en las paredes sur suelen ser más anchas que el resto de las paredes, porque la pared sur es la que recibe, en esta parte de la Sierra de Córdoba, es la que recibe el castigo de todo el viento, de todo el frío, donde no le da el sol. Entonces, en ese tipo de paredes solemos hacer, más que nada, buscar la aislación térmica. Y en la parte norte, por ahí se busca más acumulación de calor, porque lo que queremos es que en el invierno el sol nos pegue en la pared de barro y el barro ese, cuando baje la temperatura externa a la noche, todo ese calor que el sol estuvo dando en la pared
a la noche lo va a alargar hacia adentro de la vivienda. Entonces ahí nosotros estamos aprovechando al máximo la energía de la naturaleza, la energía pasiva que nos alimenta todos los días, y en la vivienda de la bioconstrucción el impacto es directo. O sea, en una casa de barro vos llegás a las 10, 11 de la noche después de no estar todo el día en tu casa, y siempre adentro de una vivienda de bioconstrucción el espacio va a estar más templado adentro que afuera, por esta propiedad que tiene el barro. El barro tiene dos propiedades, que es la propiedad de la aislación térmica y además tiene la propiedad de la inercia térmica, que es esa acumulación de calor que genera. Por eso es que nosotros en las paredes sur solemos hacer paredes que sean con más paja que tierra, más como una paja alivianada, pura paja, que es lo que nosotros buscamos que sea bien aislante. Y en las paredes norte, o el noroeste o noreste, es donde nosotros utilizamos un poco más de tierra, justamente para que esa pared nos sirva de una estufa natural, que acumule ese calor y que después a la noche lo ingrese hacia adentro de la vivienda. Y también se tiene en cuenta para eso en la proyección del sol. ¿Por qué? Porque lo que nosotros buscamos es con los aleros, justamente sabiendo la proyección del sol, nosotros sabemos que en verano queremos que ese alero nos tape el sol y no le dé en la pared, pero en invierno sí queremos que ese sol dé en la pared y que ese sol proyecte su temperatura en la pared para que esa pared pueda alargar esa temperatura dentro de la casa. Entonces, ahí es donde volvemos a hablar de los elementos naturales y de la influencia del sol, que básicamente más hoy en día que cada vez calienta más. Entonces nosotros tenemos que poner el ojo muy arriba de ese elemento natural porque nos va a dar muchos beneficios, como también si no lo hacemos de una forma adecuada, podemos generar una vivienda donde en verano te morís de calor adentro de la casa, que es lo que no buscamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde nosotros con los aleros protegemos la pared del barro, de la lluvia, y además esa proyección del sol nos da la posibilidad de poder tener una pared que nos sirva como una estufa natural, ¿no? Que hablamos de esa, ahí donde nosotros hablamos de esa eficiencia energética que tanto decimos y que realmente en una vivienda de barro la relación es directa. Claro. Eh, bueno, con el tema de los materiales, como decía Facu recién, del recurso que haya, cada uno, bueno, tiene los recursos que tiene. Entonces, eh, muchos por ahí van a preferir utilizar los materiales que están en el mismo terreno. Si, por ejemplo, tenemos abundancia de arcilla, con una pala y un molde se pueden empezar a fabricar adobes y si hay tiempo se puede hacer una casa netamente de adobes. Después, bueno, si hay madera disponible, depende de la madera que sea, hay madera que es buena para usar tipo tirantería, hay otra que es mejor para enterrar, entonces uno va tomando las decisiones en función a los recursos que tenga, a los recursos del entorno. Eso, bueno, con respecto a los materiales, es importante reconocer bien y bueno, esto es de conocer los materiales, ¿no? Y después, lo que hablaba recién Facu del Sol, recordemos que con la rotación de la Tierra, el Sol, siempre hablando del hemisferio sur, ¿no? En el invierno, bueno, el Sol va mucho más acostado que en el verano, que va mucho más perpendicular a lo que es la superficie de la Tierra. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta, más allá de que el punto más alto sea el 21 de diciembre y el más bajo el 21 de junio, bueno, después esa variación va cambiando. Como decía Facu recién, el alero, esto bueno, estaba en la diapositiva que no podemos mostrar, pero el alero es quien nos protege la pared norte, por ejemplo, este y oeste, que son las que reciben el sol, nos protegen en los momentos de más calor, en donde el sol está más alto, el alero no permite que el sol no llegue a la pared, ¿no? Entonces, eso es lo que, bueno, ahora vamos a ver si podemos reactivar el PowerPoint. Vamos a hacer un Y intento más, la vamos a parte, hacer un intento a ver si puede, porque ahí tenemos unos gráficos donde se muestra bien claro, la proyección del sol acorde a las estaciones del año y bueno, todos esos elementos a tener en cuenta. está bien el invierno, que el sol va mucho más acostado, es donde podemos aprovechar a través del diseño y de los materiales que elijamos para esa pared norte, oeste y este, que pueden ser las que reciban más el sol, de, por ejemplo, utilizar un muro específico para que
atraiga el calor en el invierno, o por ejemplo utilizar... ¿se cerró todo otra vez? No, ¿Me escuchan? sí, ahí va. Pasan cosas. Eh, por ejemplo, si utilizamos la paja alivianada, que es una de las técnicas que nosotros más usamos, eh, se suele poner mayor proporción de arcilla, o más proporción, se balancea entre la arcilla y la paja, 50 y 50, en la pared norte, que es la pared que va a recibir el sol en invierno. Entonces, a través de la inercia térmica, el sol pega en esa pared, en la parte de la arcilla se calienta y luego libera hacia adentro el calor, que eso nos puede servir en el momento que hay que calentar la casa. En cambio, en el sur y en las otras paredes, se trata de poner mucho más porcentaje de paja, que la paja tiene la propiedad que es netamente aislante, ¿no? Por el aire que tiene en el interior. Entonces, bueno, esa es la manera en que vamos eligiendo Los los materiales. materiales para la Después, construcción. otra cuestión a tener en cuenta, como decíamos al principio, es el tema de las pendientes, ¿no? Los desniveles del terreno, que muchas veces, por más que estemos en el llano, obviamente no hace falta que estés en las sierras, pero podés estar tranquilamente en un terreno llano, que a simple vista parezca que está todo al mismo nivel, pero siempre el ojo engaña y siempre hay un desnivel en el terreno. Entonces está bueno que podamos ubicar esos desniveles, porque por más que hoy en día estás parado en el terreno y no hay nada de agua, capaz que en el futuro, cuando se llueve, cuando cae mucha cantidad de lluvia, se hace un anegamiento y termina por no tener una buena observación de ese desnivel, uno termina ubicando la vivienda, como ya hemos visto en varias veces, en lugares donde o hay cauces de agua o se genera acumulación de agua por precipitaciones. Entonces, otra cosa a tener muy en cuenta es esto de los desniveles de terreno y en caso de tener desniveles, como puede ser en las sierras de Córdoba, como puede ser en un lugar montañoso, siempre tener en cuenta que la orientación de la vivienda la buscamos hacia el norte. Lo que buscamos siempre es darle la espalda al sur. En este caso, en Córdoba, que como decíamos antes, las lluvias y los vientos vienen del sur, los más fríos. Entonces, lo que siempre hacemos es buscar darle la espalda al sur. En todas las viviendas que hacemos, como decíamos antes, para justamente las paredes sur, no darle, no poner ninguna ventana, no ubicar ninguna entrada de frío, buscamos esa protección. Entonces hay terrenos por ahí que tienen una lomada y esa lomada tiene varias orientaciones cardinales. Bueno, nosotros buscamos siempre que la lomada de los terrenos nos protejan de esa inclemencia de las precipitaciones y el viento, por eso buscamos siempre orientarlo al norte. Entonces, eso en cuanto a lo que es el diseño de la vivienda. Y después, otra cosa con referencia al sol también es, como decíamos antes, la ubicación de los espacios adentro de una vivienda. Entonces, en general, no sé, al este se ubica la Dale. habitación, porque en la habitación, en general, en el este da el sol de la mañana, entonces uno cuando se despierta recibe el sol de la mañana, bueno, entonces ubica la habitación al este, el espacio de estar, el living, el comedor, la cocina lo ubica más al noroeste, porque recibe el sol de todo el mediodía hacia la tarde, ¿no? Entonces ahí es donde generamos esa ubicación del espacio de la vivienda en base a los hábitos que cada uno tenga y usando justamente esa energía de la naturaleza, ¿no? Por eso también es muy importante las galerías, que son espacios semicubiertos y que en verano son tan funcionales porque justamente nos dan una galería bien ubicada, nos va a dar un clima de calidez y encima nos va a proyectar, nos va a cubrir ese sol para que no ingrese todo ese calor adentro de la vivienda. Entonces ahí es donde nosotros estamos aprovechando al máximo esta energía que tenemos alrededor. Eh, Claro, es importante reconocer en lo personal, cada uno, cuando está en la casa, cuáles son los lugares que más habita, porque no es que tiene que ser netamente así como dice Facu. Por ejemplo, una persona que se pasa toda la mañana en la cocina, por ahí, en invierno, sería agradable que la cocina esté al este, por ejemplo. Entonces recibe el primer sol de la mañana, va a calentar primero. eh, bueno, por eso es bastante personal. Y con respecto al sur, muchas veces se suelen colocar
las fresqueras, que antes se usaban bastante más, o la despensa, en donde uno almacena Los alimentos. los alimentos, que es un lugar que de por sí, si está al sur y es un lugar que no tiene, puede tener una ventilación, pero no tiene aberturas, va a estar siempre eh, manteniendo una temperatura estable y fresca, ¿no? Sin necesidad de bueno, de algo externo que la mantenga fría. Después, otra cosa a tener en cuenta es cuando hacemos una construcción de 2 plantas. Cuando hacemos una construcción que que tiene 2 pisos, siempre hay que recordar que Muchas vagonetas. el calor, la temperatura del hogar, ¿Vemos? siempre va hacia arriba. Entonces, hay que ser cuidadosos y recordar que en verano un espacio que está Vagoneta. en el segundo piso va a ser mucho más cálido y va a ser mucho más calor en esa planta que en la planta baja, porque la temperatura sube. Entonces, bueno, ahí es donde nosotros hacemos mucho hincapié en la importancia del techo. El techo, y por eso Iba es que por nosotros escuchar, ahí estoy escuchando la reunión. vivo, o techo invertido, lo que buscamos justamente es no tener esa pérdida de calor, no tener esa entrada de calor de hacia afuera, hacia adentro de la casa, de afuera hacia adentro. Entonces, con el techo vivo tenemos una capa de tierra y de aislación térmica que nos va a hacer, por ejemplo, que estemos en una segunda planta de una vivienda y que no estés agobiado por el calor que hace, como suele pasar con una vivienda que tenga un techo de chapa, por ejemplo. Una casa de 2 pisos de barro con un techo de chapa, igual, por más que sea de barro, al tener un techo de chapa, en la segunda planta no vas a poder ni dormir la siesta, ni estar en verano a la tarde, es complicado porque hace mucho calor. A pesar Entonces, del aislante, ¿no? Por más de que uno le ponga buen aislante, igual se acumula el calor. Entonces, bueno, la importancia de lo que es hacer un techo vivo, ¿no? Lo que es un techo invertido, un techo vivo, que realmente termina de hacer esa sinergia con el barro de las paredes y de hacer esa aislación térmica que tanto buscamos para que la casa sea eficiente y no te estés muriendo de calor. En base a eso, ahí vemos unas imágenes. Es muy importante en la segunda planta jugar con la ventilación cruzada, ¿no? ¿A qué le llamamos ventilación cruzada? En este caso, por ejemplo, en Córdoba, que viene el viento del sur o viento del norte, lo que se suele hacer es poner ventilación, ya sea ventanas, o mismo se suelen usar mucho lo que son las rejillas, que son como ventiluz. Entonces, ubicando una ventana al norte, por ejemplo, ¿no? Una ventana al norte y después en el sur se le hacen 2 huecos en la pared y se le ponen 2 ventilaciones, con una tapa que uno lo pueda abrir y cerrar en verano o en invierno. Entonces, cuando hace mucho calor, uno abre esa ventilación, entonces va a tener esa circulación de aire que va a hacer que la vivienda pueda refrescarse y se pueda ventilar con esa entrada de aire externo, ¿no? Por eso, ya sea en planta baja o planta alta, es muy importante poner el foco, como muestra ahí en el gráfico, de esas ventilaciones cruzadas que tanto nos van a refrescar en verano, ¿no? Se pueden hacer ventilaciones tanto arriba como abajo de la pared, cerca del techo, como en la parte más cerca del piso. Esos huecos que uno haga va a generar que en verano realmente la casa pueda ser mucho más fresca, ¿no? Y como decía Lucho, también utilizando energías pasivas, energías de la naturaleza. Algo que se suele utilizar mucho es el famoso pozo canadiense, que el pozo canadiense es un pozo que se hace desde más o menos entre 20, 30, o sea, cuanto más lejos de la casa y más circule ese pozo, va a ser más beneficioso. Se hace toda una zanja y se pone un caño desde 20 metros, ponerle de afuera de la casa, se pone una salida hacia arriba, se hace un pozo de 40, 50, 1 metro de profundidad, lo que uno quiera, y ese caño va todo por abajo de la tierra. Y de ahí ingresa a la vivienda. Claro. Entonces, esa va a funcionar como si fuese un aire acondicionado, porque vamos a tener un trayecto de 10, 20, 30, 40 metros de un caño que va a estar bajo tierra, que la tierra, como sabemos, hacen un pozo de 1 metro de profundidad y va a estar fresquito. Entonces, esa temperatura de la tierra va a ingresar hacia la vivienda.
y Claro. con una rejilla que pongamos en la vivienda de ventilación, tenemos un aire acondicionado natural que funciona absolutamente por la diferencia de temperatura. Si queremos maximizarlo, se le puede poner como un cooler, un ventilador que ingrese, que tire el aire hacia adentro de la vivienda. Entonces ya esos 20 metros que tenemos de aire fresco que pasan por ese caño va a generar que nosotros tengamos un espacio bien ventilado en verano, que bueno, como ya decíamos antes, las temperaturas cada vez son más altas, entonces realmente vamos a tener que procurar ser muy cuidadosos con la aislación térmica, porque si no las viviendas en verano van a ser cada vez más calurosas. Así que bueno, eso también es algo a tener en cuenta con respecto a la ventilación de las viviendas. Después, en otro punto, vamos a estar hablando sobre el impacto de la vivienda en el terreno. Antes de continuar, si quieren, si tienen alguna consulta, lo que quieran, podemos, cualquier duda, consulta, pregunta, lo podemos ahí ir evacuando ahora. Sí, obviamente, si no hay viento, estamos complicados. Acá dice alguien, todo si hay viento. Sí, ni hablar. Pero bueno, por eso depende el espacio donde estés. Por eso de lo que hablamos antes del entorno, ¿no? No es lo mismo estar en Comodoro Rivadavia o estar en La Pampa o estar en la Sierra de Córdoba. Entonces ahí es donde nosotros vamos a tener ese cuidado en un lugar donde, no sé, como Comodoro Rivadavia, que hay mucho viento, y vamos a procurar hacer barreras naturales de viento, hacer barreras de protección para la vivienda, justamente para que el viento no erosione la casa, ¿no? Y Claro. que no termine siendo perjudicial. Esa información, por ahí para quien la necesite, en algunos libros de permacultura, creo que Permacultura 1, que es un libro súper viejo, hay muchos gráficos en donde explica, bueno, habla un poco específicamente de qué especie utilizar, qué planta utilizar, de qué manera ponerlas, si hacer tipo como si una rampa, diferentes hileras de árboles con distinta altura. eh, Sí, hay Eso todo un diseño que se puede hacer con la vegetación, que bueno, realmente es por muy eso es interesante. muy interesante y por eso hacemos mucho hincapié con la permacultura, porque ya es un sistema que está hecho hace un montón de años y realmente maximiza el uso del entorno natural para el beneficio de Claro. nuestro, ¿no? Nos puede dar beneficio de alimento, alimento para los animales, leña, sombra. Entonces es muy importante bueno, cada uno tendrá que investigar en función a lo que va necesitando o lo que cree que necesita. Eh, pero bueno, hay un montón de información, también eso, hay muchos libros que están para descargar de internet, por ejemplo, estos de permacultura están. eh, Después en el grupo de WhatsApp que está hecho de la charla, podemos poner ahí una serie de listados de bibliografía para que se puedan descargar, que en general son libros de libre circulación, así que con algunos títulos que son bastante interesantes y que hablan específicamente de todo eso, ¿no? claro, Y ahí, en base a todo esto, es donde entramos ya en el impacto que va a tener esa vivienda en el entorno en el que estamos, ¿no? Porque nuestro hábitat y estar habitando un espacio va a generar un impacto, obviamente. Entonces, bueno, ¿qué tipo de impacto vamos a generar en ese entorno en el que estamos, ¿no? Y ahí es donde viene esto de poder hacer hincapié en el diseño permacultural, ¿no? Nosotros, en base a eso, bueno, acá vemos imágenes, de paso que está pasando Agos, acá vemos un ejemplo de esta vivienda que estaba al lado sur, por eso no hay ninguna ventana, excepto ese paño fijo grande que se puso, porque justamente tenía la vista más linda que daba al río. Entonces, bueno, se procuró hacer un vidrio, colocar un vidrio bien grueso, y después pueden ver que solo hay botellas esparcidas en la pared, pero no hay ningún tipo de abertura ni ningún tipo de ventana justamente en esta pared sur, y es un lugar donde suele caer nieve en invierno. Entonces bueno, acá justamente se prefirió hacer una pared de 30 centímetros de espesor justamente
porque está en un lugar donde las condiciones son complicadas. Y como ven en las bases, son pilotes, porque también estar ubicado en un entorno muy agreste, donde hay mucho desnivel, mucha piedra. Entonces, bueno, también esto que hablábamos antes, ¿no? Maximizar el recurso. O sea, hacer un lugar, hacer una construcción en un lugar donde está lleno de piedra es como asentarse en un cimiento mismo, digamos. Entonces, bueno, no vale la pena tener que posear para llenar con piedra cuando justamente estamos sobre la piedra. Entonces, justamente para maximizar toda esa energía, es que se decidió hacerlo con pilotes, flotante, o madera específica, ¿no? Que resista la cantidad de años que pueda habitar, que pueda estar esa vivienda. Y bueno, ahí está ubicada, en este ejemplo está ubicada bien al norte, digamos, ¿no? La cara del frente de la vivienda, esto sería la parte de atrás, el frente que tiene una galería, está bien orientada al norte, noroeste, priorizando justamente que el sol de la tarde dé en todo el frente de la vivienda, con esa galería que hace que uno pueda maximizar el espacio y pueda aprovecharlo sin que esté muriéndose de calor, ¿no? Porque es un espacio semicubierto pero techado. Entonces ahí es donde, bueno, uno va proyectando esto que le decíamos. En este ejemplo fuimos, nos paramos en el terreno y ahí es donde nosotros vimos todos estos elementos naturales que nos rodeaban, todos estos puntos cardinales que nos rodeaban y ahí es donde se decidió emplazar la vivienda con esta orientación, ¿no? Y bueno, en base a eso, estas viviendas, como cualquier otra, va a tener un impacto, como decíamos antes, en el entorno. Entonces la idea es poder diseñar todo ese impacto que va a tener para que sea provechoso para nosotros que estamos habitando ese territorio. Entonces, el primer impacto que se va a generar, por ejemplo, es con las aguas residuales. Entonces, toda vivienda genera aguas grises, genera aguas negras. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con toda esa agua? Porque es un recurso que lo podemos aprovechar. Y ahí es donde nosotros entramos en esta parte del diseño y hacemos hincapié en la permacultura porque justamente basamos nuestro diseño en base a la cercanía. O sea, en todo el diseño exterior que hacemos, dónde van a ir los árboles, dónde van a ir los frutales, dónde va a estar la huerta, dónde va a estar la huerta aromática, dónde va a estar en caso de hacer, no sé, una huerta ya de maizales, depende lo que uno vaya a sembrar, siempre se empieza desde lo más cercano hacia lo más lejos, depende del tiempo que uno tenga que estar encima. O sea, si tengo que hacer un huerto de aromáticas, que voy a estar todo el tiempo utilizándolo, ya sea para una infusión, ya sea para cocinar, entonces ese huerto de aromáticas lo vamos a poner alrededor de la vivienda, en un espacio cercano. Si tenemos plantas como, podemos poner plantas de huerta como tomate, plantas que requieran un riego constante, que requieran una observación por el tema de las plagas. Bueno, entonces todo eso, ese diseño de todas esas plantas de alrededor, las vamos a ubicar alrededor de la vivienda en el primer anillo, que es el anillo más cercano, que es el anillo donde uno tiene acceso apenas sale de la vivienda. Y de ahí, con ese diseño, podemos reutilizar el agua. Ya, o si nosotros tenemos separación de aguas grises, y si esas aguas grises le hacemos un tratamiento de fitodepuración, que es un tratamiento de plantas básicamente, entonces ya esa agua la podemos reutilizar y ya podemos regar nuestras plantas que tengamos más cerca. Entonces vamos a ir diseñando la ubicación de nuestros huertos acorde a la necesidad del agua y acorde a la dependencia de la acción del humano. O sea, cuanto a las plantas que más tengamos que invertir tiempo, que más tengamos que estar encima, son las que vamos a poner más cerca. Y después, en el segundo o tercer anillo de distancia, vamos a empezar a poner esas plantas que, como puede ser un bosque de comestibles, que no requiere tanto mantenimiento, que lo que requiere más es riego. Entonces, por ejemplo, si tenemos un baño con aguas negras que produce residuos cloacales, el residuo cloacal, una vez que nosotros lo hacemos un tratamiento de fitodepuración, ese residuo cloacal sí podemos alimentar y podemos regar un árbol frutal, por ejemplo. No podemos regar una planta de huerta como una lechuga, pero sí podemos regar un árbol. Claro, Entonces, lo que tenga ahí frutos, digamos, lo que tiene frutos se puede.
Exacto, entonces ahí es donde nosotros vamos a orientar nuestro bosque comestible en una distancia más lejana de la vivienda, en el segundo anillo, digamos, o el tercer anillo, y podemos hacer ese aprovechamiento de agua de los cloacales, por ejemplo, para regar esos árboles, que son árboles que puedan soportar justamente ese riego constante que va a tener del baño, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros vamos a hacer esa maximización del recurso y donde uno indirectamente está, o sea, es tirar el botón o abrir la canilla de la cocina y que esa agua esté directamente accionando sobre un huerto que nosotros tengamos sin tener que poner ningún tipo de energía más que el diseño. Claro. Otra opción que también se utiliza mucho, que por ahí no es tan bienvenida, es el baño seco, ¿no? El baño seco, principalmente en la zona donde nosotros vivimos, que no hay mucha tierra fértil, no es tan disponible porque en la sierra abunda más que nada la piedra, arena, es difícil, no es que uno cava un hueco, planta un árbol y crece rápidamente. Entonces, el baño seco te da esa posibilidad de estar todo el tiempo generando un abono que te puede servir, como dice Facu también, para abonar plantas, para abonar todo tipo de lo que no se coma de la raíz o de la misma planta, podemos abonar frutales, podemos, bueno, tiene un montón de recursos. También requiere un diseño previo porque el baño tiene que estar eh, específicamente construido para este sistema, ¿no? Para que funcione bien y no sea un problema más que una ventaja. Exacto. El baño seco, por ejemplo, se suele orientar, las puertas del baño seco, que es donde uno hace la descarga, se suelen orientar al norte o al oeste, pero sí lo que se busca es que justamente esas puertas, desde donde uno descarga todo el contenido del baño, esas puertas tengan el accionar del sol y del calor, porque esa temperatura lo que genera justamente es que todo el material se descomponga mucho más rápido y que uno pueda sacar tierra Claro, enseguida. acelera el Entonces proceso. acelera el proceso de descomposición y ya acelerando el proceso es que uno tiene obviamente mucho más materia orgánica para utilizar. Acá en esta foto que vemos ahora, en esta imagen, por ejemplo, esta vivienda estaba orientada al este, ¿no? La puerta de ingreso y está unos paños fijos que dan a la cocina. Entonces, los clientes acá priorizaron hacerlo al este para poder tener el sol de la mañana en el desayunador. Entonces, está pensado desde ese lado y con el otro lado, en la otra cara de la casa, que esté orientado bien al norte, donde después va a haber una futura galería, justamente para poder aprovechar y maximizar todo ese recurso. Por eso también es la parte más alta del techo, y en la parte sur es donde tiene la parte de la pared más baja, donde es la caída del techo, justamente para que tengamos menos superficie de pared, entonces tenemos menos superficie desde donde puede ingresar el frío hacia la vivienda, ¿no? Por eso está orientada así de esta forma. Esta es una casa que tiene techo vivo, uno de los proyectos que ya estamos prontos a terminar, que es acá por la zona de San José. Bueno, después, como para ir cerrando la parte del impacto de la vivienda, aparte del tema de las aguas que hablábamos, de la parte del diseño, de lo que es huerto, después otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es fundamental el camino, ¿no? Entonces, la vivienda que nosotros vamos a ubicar muchas veces por ahí, donde cuando el terreno es pequeño, obviamente que no hay muchas opciones, pero en caso donde tengamos la posibilidad de elegir, también hay que tener hay que tener muy en cuenta el tema del acceso, ¿no? El trazado de los caminos, que es fundamental para poder llevar a cabo la construcción y que a veces, acá lo vemos en la imagen, a veces uno quiere hacer un lugar, la vivienda en un lugar porque le gustó, pero bueno, dentro de todo ese proceso, de todos esos factores que tener en cuenta, la parte del acceso y el camino es fundamental para poder desarrollar la vivienda y poder construirla en el menor tiempo posible, ¿no? Para que no se haga Sí, no y se reducir estire. los costos también de quien lo vaya a construir, porque no es lo mismo ir a construir una vivienda que los materiales lleguen al pie de la vivienda que una vivienda que hay que trasladar los materiales, ¿no? Con carretilla o con lo que sea. Y en base a eso también, porque una vez que hacemos el camino,
el camino también a nosotros nos sirve como un canal donde va a pasar el agua. O sea, nosotros podemos aprovechar también y que al lado por el camino ese, ¿no? El agua en general baja por los caminos, entonces aprovechar eso y teniendo en cuenta las pendientes del terreno, ahí donde uno va a hacer ese análisis de pendientes, ¿no? De ver cuáles son los desniveles del terreno y aprovechar para que en las partes más bajas de ese terreno, ¿no? En la parte donde el nivel sea el más bajo del terreno, es donde nosotros en general solemos ubicar nuestro estanque o el lugar donde nosotros acumulamos el agua, en la parte más baja del terreno para que justamente el agua pueda circular sin tener que hacer canalizaciones, sin tener, es netamente con la observación, uno va viendo en los desniveles mismos cuál es el cauce del agua. Entonces, bueno, en la parte más baja del terreno es donde solemos hacer nuestra parte de acumulación de agua, ya sea agua de lluvia o el agua misma de las aguas grises que tengamos de excedente. También hay que tener muy en cuenta eso de las pendientes, ¿no? Y bueno, para terminar ahí un poco, eh, la ubicación, lo último que tendríamos en cuenta a la hora de ubicar y el impacto de nuestra vivienda es el tema de las energías, ¿no? Las energías renovables, de las energías que nosotros vamos a utilizar para ver a dónde lo ubicamos, ¿no? Ya sea un panel solar, ya sea si es una zona de viento y se puede hacer alguna turbina eólica, digamos, ahí es donde lo mismo, los paneles solares tienen una orientación determinada, entonces ahí donde en el terreno mismo vamos a ubicar, muchas veces se suele poner arriba del techo, como por una cuestión práctica, pero bueno, eso hay que ver porque hay zonas donde por ahí alrededor de la casa está llena de árboles, entonces va a tener proyección de sombra, entonces bueno, ahí donde uno en el terreno busca el punto donde tenga la mayor cantidad de acceso al sol, ¿no? Sin que haya ninguna barrera previa, ninguna barrera natural, ningún árbol. Y ahí donde uno va a empezar a orientar la ubicación de esos paneles, por ejemplo, en las zonas rurales, que es donde realmente hacen en los paneles una ubicación de 10 grados más o 10 grados menos, o una ubicación donde tenga un poco de sombra que le dé al panel, ya te baja casi en un 40% el rendimiento del panel solar. Entonces sí es muy importante justamente eso de tener ser bien conscientes a la hora de ubicarlo en la parte donde más sol pueda estar proyectado, ¿no? Lo mismo con lo eólico y con la energía térmica, que es la energía del sol, donde solemos hacer, lo más común que se suele ver es el termotanque solar, el termotanque que se suele utilizar, que calienta el agua muchísimo. Esto que hablábamos del pozo canadiense, que es este pozo que hace la refrigeración del hogar. Después tenemos el muro trombe, que es un muro que nosotros hacemos adentro de la vivienda, que sirve como una estufa natural. Entonces, bueno, ahí tenemos todo ese juego de las energías pasivas y las energías renovables, que son las que tenemos que tener en cuenta, digamos, además de la construcción de la vivienda y la orientación de la vivienda, ¿no? Eso es fundamental para justamente lograr esa eficiencia energética que tanto buscamos. Eh, Así que, bueno, esto es un poco así a grandes rasgos lo que se refiere a lo que es diseño bioclimático en todas sus etapas, ¿no? En todas sus fases, ya sea desde la observación cuando llegamos a un terreno, luego la parte de la distribución de la vivienda, la ubicación de la vivienda y la elección de los materiales de esa construcción que vamos a hacer, y por último ese impacto, esa armonización que tenemos que lograr entre nuestro habitar en el terreno junto con el entorno que nos rodea, ¿no? Claro. Para poder estar haciendo un impacto positivo y no un impacto negativo como viene sucediendo con lo que es el hábitat del ser humano, ¿no? Hoy en día ya se puede justamente lograr un hábitat que sea realmente ecológico, que sea realmente sustentable y que el impacto no solo que no sea negativo, sino que además que sea un impacto positivo en el terreno, porque todos estos sistemas que estamos hablando, todos estos diseños que hablamos del entorno, de la vivienda, todo eso en el corto plazo, el impacto es a la vista, digamos, ¿no? Uno cuando tiene un diseño que desarrolla y cuando ve
que hace el diseño de recolección de agua de lluvia, cuando ves que llegás a tu casa y hace calor, por más que afuera haga frío, cuando uno abre la canilla y es consciente que al usar el agua para lavarse los platos, al mismo tiempo está regando su bosque comestible, ahí es donde realmente encontramos esa armonización con la naturaleza y nuestro impacto en la misma, ¿no? Así que eh, este es ahí un leve pantallazo de lo que nosotros desde el Tala hacemos a la hora de construir, de bioconstruir, que lo hacemos constantemente y que lo hacemos con todos nuestros clientes y con la gente que trabaja con nosotros, que justamente antes de empezar a construir hacemos todo ese análisis previo que nos parece que es fundamental y que realmente tendría que ser algo que se empiece a aplicar en todas las construcciones, ¿no? Claro, Más allá de que sea de barro o que sea una construcción tradicional, uno puede hacer una casa de cemento y que igual tenga un diseño bioclimático, que igual esté orientada, digamos, más allá de que después su vivienda no sea eficiente porque no sea de barro y sea de cemento donde tenés pérdida de calor y todo lo que uno puede llegar a tener con una vivienda de cemento, pero igual el diseño va más allá del tipo o modelo constructivo. El diseño es fundamental y puede hacer un diseño bioclimático de su vivienda más allá de los materiales a utilizar, ¿no? claro. Eh, Preguntas, lo que quieran Están ahí las consultar, preguntas. preguntar, ahora lo vamos a ir respondiendo. La idea es abrir ahí la posibilidad de que evacuar todas las dudas. A ver qué dice acá. Pará, acá. Un mensaje No, acá. pará, porque hay preguntas más arriba. Eh, acá. Bueno, tenemos un terreno en Tanti, no sabemos con qué materiales podríamos arrancar o qué se necesita para hacer algo de 6x2 y qué tiempo. Eh, bueno, depende del recurso económico que tengan, o si necesitan hacer algo rápido, eso varía un poco. Nosotros utilizamos mucho la técnica de los bastidores porque con madera de pino de la zona, pino de Liotti, se pueden levantar rápido las paredes y, bueno, se arma la estructura muy rápido. Pueden hacer un cimiento sobre pilotes que es también bastante rápido. Sí, como hablábamos antes, el tema de la bioconstrucción es esto, ¿no? Es muy específico en cuanto a los materiales y al diseño constructivo. Entonces, esto lo que tiene, a diferencia de por ahí la construcción tradicional, que nosotros estamos más acostumbrados de decir, bueno, cuánto tiempo me llevaría, cuánta plata saldría. La bioconstrucción varía muchísimo, depende del tipo de construcción que hagamos, depende de los materiales que vayamos a utilizar, depende de la cimentación que hagamos en la zona en la que estemos. Entonces, en base a todas esas variables, es donde recién ahí podemos tener un número concreto de poder decir, bueno, esto va a costar tanto. En general, la bioconstrucción es el costo, es la mano de obra, porque en material hay una reducción casi hasta de un 60% de costo en relación a la construcción tradicional. Entonces, ahí es donde la bioconstrucción hace más la diferencia con respecto a otros modelos constructivos y es en el bajo costo de los materiales, ¿no? Porque justamente son todos elementos de la naturaleza. Claro, y cada vez se estira más esa brecha, ¿no? Bien. Después, Y mi terreno está entre dos casas y tengo prácticamente todo piedra en el terreno. vivo en Santa Cruz. Ni tengo lugar para plantar árboles. Y es una realidad que también, como decíamos antes, ¿no? Esto puede ser esto se puede aplicar tanto a un terreno grande como también a un lote, ¿no? En un lugar pequeño, igual obviamente que ahí uno va a tener otras variables, no solamente la observación de los elementos naturales, sino que además la ubicación de los vecinos, porque por ahí uno en el lado norte tiene una casa de 2 pisos y te proyecta sombra todo el mediodía de la jornada, te proyecta sombra en tu terreno, entonces ahí es donde vamos a tener en cuenta lo que nos rodea, ¿no? No solamente el entorno natural, sino que además las otras viviendas que haya, las otras construcciones que haya, justamente para tener en cuenta eso, las proyecciones del sol,
la sombra, la protección de los vientos, eso mismo que hablábamos antes, no solamente los del entorno natural, sino que también las otras construcciones que haya en el terreno. Sí, y para resolver lo de los árboles, por ejemplo, se podría ver de hacer alguna estructura de alambre o de metal y poder poner alguna enredadera que pierda las hojas en el invierno. Entonces tenemos sombra en verano, digo para reemplazar el árbol, ¿no? Si no hay lugar, hacer algo más que sea vertical. No sé, el espacio, ¿no? Y a la hora de, con el tema del terreno también, que decían que es pura piedra, como contábamos antes, ¿no? Acá pasa lo mismo, y la verdad que el accionar sobre la piedra es muy, muy, muy costoso, muy laborioso, entonces en general se suelen hacer pilotes. En lugares así se suelen hacer con pilotes en las casas elevadas, justamente para no tener que hacer una cimentación tradicional donde tenés que hacer una zanja de 40 centímetros de profundidad en todo el perímetro, que realmente en lugares donde hay mucha piedra es Sí. muy, muy, muy difícil. Depende de cómo uno lo mire, podría terminar siendo una ventaja, que sea todo piedra, ¿no? Porque no hay que irse para abajo. Hay que buscar la manera de anclar esos pilotes a la piedra y bueno, partir de ahí para arriba. Sí, siempre es preferible, obviamente, en un terreno vamos a priorizar que la cualidad de un terreno duro a un terreno blando. Es preferible hacer una vivienda en un lugar rocoso que hacer una vivienda en un lugar donde sea pura arena, donde el suelo sea muy blando y ahí sí hay que hacer hincapié en la cimentación a realizar, ¿no? Pero bueno, en un terreno con mucha piedra es complicado a la hora de trabajarlo, pero tengamos en cuenta que es como estar construyendo sobre un cimiento gigante, ¿no? Claro. Sobre la piedra misma. Y aparte que la piedra no deja pasar la humedad, digamos. Entonces es otra ventaja también, a diferencia de la tierra, que sí puede subir humedad por acá. Después dice, con un método para reciclar al menos el agua de la ducha sería buenísimo, ya que desperdiciamos mucha agua. Y sí, realmente nosotros hacemos mucho hincapié en los diseños que hacemos desde el Tala, en justamente el aprovechamiento del agua. O sea, hay una cantidad de agua que se desperdicia, más lo que es el aguas grises. O sea, realmente el 60-70% del agua que se usa en una vivienda es de aguas grises, por eso también hacemos mucho hincapié en separar el agua, ¿no? Hacer un tratamiento de fitodepuración con el aguas grises y otro aparte con el agua negra, porque si nosotros mezclamos el agua gris con el agua negra, ya todo el agua se transforma en agua negra. Entonces ahí, nosotros separándolo, vamos a poder aprovecharlo y el agua gris, el agua de la ducha, de la cocina, lo que tiene es que con un mínimo sistema de tratamiento de fitodepuración ya vamos a tener agua para poder reutilizar, para darle a los animales, para darle a las plantas, ya se puede reutilizar esa misma agua y ya no es un agua contaminada, ¿no? No, no es un elemento que está contaminando la tierra. Así que nosotros, la verdad que es algo que es fundamental y seguramente más adelante vamos a dar alguna charla específicamente sobre eso porque es un mundo que se abre y que se puede hacer un millón de cosas solamente con el agua que utilizamos en nuestras casas. Después nos dicen, los vidrios fijos son seguros. Lamentablemente en muchos lugares la seguridad es un tema a tener en cuenta. Los vidrios fijos, sí, los paños fijos Son vidrios, es se el rompen, si vidrio, le tiran una piedra se rompen también. es como es lo mismo que una ventana, solo que no se abre. Y de ahí es donde pueden hacerse el paño fijo también en la bioconstrucción. No hace falta que se le haga un premarco como si fuese una ventana, sino que muchas veces también se reutilizan vidrios, ¿no? Se reutilizan muchos parabrisas, vidrios de auto, vidrios que puedan servir. Y directamente se puede amurar a la pared de barro y se le hace todo un marco con el barro mismo, sin necesidad de que tenga que tener todo un premarco como si fuese una abertura, ¿no? Todo un trabajo de carpintería. Muchas veces se fija en la pared de barro, se tapa y queda súper seguro. En ese sentido, no, no es un problema. ¿Todas las construcciones tienen la plataforma de cemento? Pregunta acá Luis. No, no todas las construcciones. La verdad que hay construcciones que sí, y hay construcciones que no. Muchas veces nosotros desde el Tala nos adecuamos a la reglamentación vigente de diferentes comunas, que hay lugares que te lo exigen, pero lugares donde no estamos atravesados por el código de construcción de la zona,
como puede ser en lugares agrestes, como puede ser en un campo privado. Ahí es donde nosotros hacemos, se puede hacer desde un cimiento seco, que es cimiento con piedra, como lo hablamos en la primera charla, o también sobre pilotes. No necesariamente tiene que ser de cemento. Sí, tenemos que tener en cuenta que la pared de barro tiene que estar separado del suelo. O sea, hay que separar el barro de las paredes, tiene que estar separado del barro, de la tierra del suelo, ¿no? De la tierra donde nosotros estamos habitando. Ya sea elevarla con pilotes o elevarla con un sobrecimiento, que en ese caso el sobrecimiento lo hacemos con piedra, con bolsas de piedra, o lo podemos hacer con ladrillo y cemento, pero sí tener en cuenta esto, ¿no? Separar esa pared de barro del suelo, justamente para que la vivienda nos dure muchísimos años y tengamos que hacer el menor mantenimiento posible, ¿no? Con ese objetivo. La pinocha se puede usar como material. La pinocha se puede usar, hay que tener en cuenta que la pinocha es muy ácida, ¿no? Es una pinocha que es muy ácida, entonces hay que tener en cuenta eso y que la fibra que tiene es una fibra que por ahí es más para revoques, ¿no? La pinocha es la hoja del pino, sería, ¿no? Claro. Entonces, como es una fibra que es sólida, digamos que a diferencia de la paja, que la paja tiene como un tubito de aire en el medio, la pinocha eso no lo tiene. Entonces, como usar se puede utilizar, lo que tiene es que no va a tener tanta propiedad térmica, de aislación térmica, como puede ser con la paja, ya que no tiene ese tubito que Claro. comentamos de aire, ¿no? Que tiene la fibra, pero sí se puede utilizar, ya que es una fibra sólida y no es tan larga, puede ser muy buena para hacer un revoque, para hacer revoque grueso, para hacer empastes, Claro, no para relleno. no para relleno, porque requiere mucho volumen. Entonces, por ahí conviene más usar la paja, que paja puede ser el pasto cortado de la casa, ¿no? Pero buscar algo que tenga un poco de aireación adentro. Y esa pinocha que ya viene cortada, que ya viene de esta forma, así, de este largo en general, se puede usar para revoques tranquilamente. Eh, este tipo de construcción se puede utilizar para un local, ¿sí? Tranquilamente. Acá justamente en la zona estamos viendo de poder realizar la bioconstrucción para cualquier tipo de desarrollo, ya sea una vivienda, un local, un taller, lo que sea. La provincia de Córdoba pide pautas específicas para aprobar los planos de una vivienda sustentable. Tengo terreno en el Durazno, muchas gracias. En el Durazno, en Córdoba, en la mayoría de los pueblos está aprobado la bioconstrucción, y hay otros que no. En Villa Mancay, Santa Rosa de Calamuchita, Villa Rumipal, hay una cuestión, como pasa en muchos lugares, como nos contaba Yolanda la charla pasada, de que hay lugares que lamentablemente por una cuestión de cultura, es una traba más cultural que otra cosa, la bioconstrucción no está aprobada. Pero bueno, después hay lugares como el Durazno, Villa del Lique, acá después la mayoría, casi todos los pueblos de Calamuchita aceptan la bioconstrucción y sí, depende de la zona. Muchos te piden esto, como le decía antes, del cemento en los cimientos, ¿no? Que a veces es lo que Cimiento tradicional, digamos. se pide cimiento tradicional y después se construye en bioconstrucción los muros y el techo, pero en algunos lados sí te piden que el cimiento sea en tradicional. Y en Amancay estamos ahí en un gris, porque hay muchas viviendas de barro. En Amancay, en Villa Amancay, es acá en la Sierra de Córdoba, donde estamos nosotros, hay más de 10 viviendas de bioconstrucción. Y la comuna hoy en día se está adecuando a un código de construcción de Villa Romipal que no permite, pero bueno, la realidad es que estamos ahí en tratativas y estamos viendo de poder comunicarnos con la comuna para que esta no sea más una traba. Pero bueno, la realidad es que construcciones de barro hay Hemos y hecho hemos y hecho, estamos haciendo. estamos haciendo, porque bueno, la verdad que se puede adecuar cada proyecto a las legislaciones para que justamente se puedan desarrollar las construcciones y no haya ningún problema, ¿no? Las acacias, acá dice, desmontando acacias blancas son bastante rectas, se pueden utilizar.
Es una excelente madera, una muy buena opción. Eh, Acá, bueno, en Córdoba que tenemos el tema del monte nativo, que la idea es no utilizar la madera nativa ya que queda muy poco. Nosotros utilizamos un montón el acacio blanco, porque crece rápido, es una madera súper dura, tiene muy buena densidad por metro cúbico. El único tema que tiene es que es importante que sea cortada en el En mes de fecha. junio, julio. Hay una fecha específica en junio que es la ideal, pero bueno, hasta julio está bien cortarla. Eso es para que dure, por ejemplo, no sé, 40, 50 años enterrado en la tierra. Si uno la corta fuera de esa época, puede llegar a durar menos. No sé realmente cuánto, pero sí que dura bastante menos que si está cortada en época. Pero es un excelente recurso y nosotros lo utilizamos. Nosotros lo usamos mucho, el acacio blanco, como columna, ¿no? En vez de usar quebracho, que sale Es nativo. fortuna y que no es de la zona. También eso es otra cosa a tener en cuenta a la hora de elegir los materiales, ¿no? Tratar de buscar materiales que justamente sean renovables, que sean materiales que hay en el entorno. Y, por ejemplo, pasa con el quebracho, ¿no? Sabemos que el quebracho es un árbol ancestral que requiere de muchísimos años para que pueda crecer. Entonces, bueno, ahí donde nosotros encontramos esta solución con la acacia blanca, que es una madera que hay en la zona, que crece muy rápido y que es muy, muy durable. Entonces, bueno, para lo que es el enterrar un palo en la tierra, dentro de las opciones que hay, es de lo mejor. Eh, bueno, después José, si querés, que ahí está preguntando sobre Amancay, cómo hacer las multas y eso, si querés podemos hablar por privado y podemos charlar ahí sobre el tema puntual de Villa Amancay y cómo hacer para hacer una bioconstrucción, que bueno, ya como contó Lucho, estamos realizando. Y, ¿qué más? ¿Alguna más? Si quieren, podemos abrir el micrófono para quien quiera consultar, preguntar, comentar lo que quieran. El espacio está abierto, así ya vamos cerrando. Bueno, y también contarles que ya estamos brindando el servicio de consultorías, que sería para el caso que alguien esté avanzando, que esté autoconstruyendo y necesite un asesoramiento específico en algún tema en particular o en toda la vivienda, pero bueno, también brindamos ese servicio que puede ser presencial en el caso de que la vivienda esté en nuestra zona o vía Zoom, como en este caso. Bueno, eso Eh, también es un servicio que hace un tiempito que empezamos a brindar desde la COPA. sí, más que nada ante la consulta constante, digamos, vemos que el barro también, la bioconstrucción tiene eso, ¿no? Da mucho el puntapié inicial para autoconstruir. Entonces, bueno, sabemos que hay mucha gente que se está autoconstruyendo su vivienda o que quiere empezar un proyecto. Eh, entonces, bueno, todo este tipo de cosas como las que estuvimos charlando hoy, son esas cosas que nosotros tomamos en cuenta a la hora previa antes de empezar una construcción, ¿no? Y el próximo mes ya vamos a estar escribiendo, vamos a estar ahí en las redes publicando la próxima charla que vamos a estar hablando de la bioconstrucción. Vamos a estar comentando ahí para el mes que viene qué es lo que vamos a estar charlando Claro, ahí, fecha y tema. fecha y temas sobre El la tema a próxima charla. tratar. Así vamos abarcando de a poquito los temas más interesantes, ¿no? ¿Alguien quiere preguntar algo? Abrimos micrófono, comentar lo que quieran. Agradecerles antes que nada a todos por participar y Muchas todas. gracias. Bueno. Cri, Anímense, cri. anímense. Bueno, Hola, ¿cómo están? Ay, uy, buenas. ¿qué tal? Yo, otra consulta. Una vez que levantan la casa con los pilotes, ¿no? Yo ponía el ejemplo del terreno en Tanti. ¿Cómo hacen el piso, la base de la casa, digamos, una vez que están los pilotes puestos? Y el piso, hay varias opciones, ¿no? Lo que nosotros encontramos así como lo más óptimo y lo más eficiente es poner placas ¿cómo se dice? De Fenólico, fenólico. OSB. Solemos poner placas de No, fenólico. pero se refiere a la estructura sobre los pilotes, creo.
¿Vos te referís al piso en sí, 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 al suelo o a la estructura del piso? la estructura del piso. Se hace una tirantería como se hace como se hace con un techo, digamos, se hace una tirantería Claro. que se protege con pintura asfáltica en general, con algo que pueda protegerse de la humedad. Se hace eso, se hace una tirantería y arriba de eso se hace el piso, se coloca o el tableado o el machimbrado o bueno, O placas, o las estas placas que placas. vienen con medida eh, industrial, digamos, ¿no? Con una medida industrializada, que se usan un montón, son prácticas y son bastante útiles, por ejemplo, para proteger. Por ahí se ponen las placas, se construye toda la casa y a lo último se coloca el piso que va a ir y no se daña el piso, porque si no, Sí, muchas las veces placas pasa. encontramos que lo que genera es justamente una barrera térmica, ¿no? Es como las placas que nosotros usamos, las ponemos para como una base al piso terminado. No es el piso terminado, sino que justamente es una base que se hace justamente para que nos pueda aislar más todavía del frío y del viento, ya que como es con pilotes y abajo queda todo abierto, encontramos que esa es la mejor forma ponerle las placas y arriba después uno le pone el piso terminado, ya sea machimbre, flotante, lo que quiera. Arriba puede poner lo Claro, que quiera, pero sí con esas placas de fenólico claro. o OSB, ¿no? Y también mucha gente que prefiere poner cerámicos, se ponen unas placas cementicias, se pueden colocar y ahí arriba sí se pegan los cerámicos, lo Exacto. que es el piso. El piso se puede trabajar igual que cualquier suelo, digamos, no, no hay ningún inconveniente, ya sea cerámico o madera. Bueno, ¿alguna otra consultita más? ¿Alguien quiera comentar algo? Vamos cerrando. Bueno, Bueno, agradecerles ahí a todos, a todas, por estar ahí, por por acompañarnos. acompañarnos, por bancarnos ahí el desperfecto técnico que tuvimos. Vamos a ir mejorando mes a mes en la parte tecnológica, así que nada, agradecerles y esperar ahí. En breve vamos a estar compartiendo cuál va a ser la próxima charla del mes de septiembre. Así, bueno, para que cada vez se hagan más casas de barro por todos lados. Bueno, muchas gracias a todos. Nos saludamos desde aquí de Córdoba. Chau, chau. Adiós.